Hola, buenas tardes. Jennifer Vera les saluda, estudiante de la carrera de marketing de la Universidad Técnica de Ambato. En este video voy a explicar lo que son las citas en norma APA. Cita parentética. La cita parentética se integra de dos elementos, el autor y la fecha. Aquí tenemos un ejemplo. Contamos con un punto antes del paréntesis, apellido, año y página. Contamos con sangría, siempre los datos al final de la frase citada. Aquí tenemos otro ejemplo, como usted ve, tiene un punto antes del paréntesis. Contamos, en esta cita contamos de dos a más autores, por eso contamos con el al, y aquí contamos con la il. Otro ejemplo de cita parentética entre tres o más autores, aquí contamos que dice Bill el al 2015, entre paréntesis, punto al final. Significa que contamos con dos o más autores, dos o más o tres autores. Parafraseo. El parafraseo se utiliza en las ideas de otro autor, pero en las palabras propias del escritor, lo que implica que es una reelaboración de la información que transciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Como usted ve, aquí tenemos un ejemplo, el apellido, entre paréntesis 2022, que es el año. Tenemos ejemplos con paráfrasis cortas de narrativa. Aquí ubicamos el apellido, entre paréntesis el año. También contamos con ejemplo de paráfrasis cortas entre paréntesis. Luego aquí va al final el apellido, el año y entre paréntesis todo y el punto al final. Ejemplo con paráfrasis largas entre paréntesis. Como es larga, contamos con va lo último citada, con el apellido, el año entre paréntesis y el punto al final. Ejemplos con paráfrasis largas narrativas. Contamos con el apellido, 2019 el año, entre paréntesis. Reglas según el número de autores. Contamos con tipos de autor, citación narrativa y citación parentética. Un autor, dos autores, tres autores, autor corporativo con abreviación, primera cita, definir abreviación, siguientes citas, autor corporativo sin abreviación. Un autor, los autores pueden mencionar por primer apellido o por los dos. Si la fuente original, el autor une sus apellidos por un guión, la citación debe mantenerse. Sin unión, Ochoa, Angrino, 2015, entre paréntesis el año. Acá con unión, Hoyos, unión, Hernández, entre paréntesis el año. Dos autores, cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados. Por lo tanto, las citas narrativas como parentéticas, esta es una propuesta de adaptación al español. García y Méndez. Aquí va separado los apellidos, entre paréntesis el año. Es necesario hacer unas consideraciones. Aquí va separado, perdón, los apellidos con ahí, entre paréntesis, incluido el año, entre paréntesis. Tres o más autores. Cuando son tres o más autores, se cita el apellido del primero, seguido del el, al. ¿Qué significa y otros? Desde la citación, desde la primera citación. Marrison, el apellido, el al, que significa otros, 2015, entre paréntesis el año. Marrison, el al, 2015, entre paréntesis todos, con un punto al final. Autor corporativo. Cuando citamos nombre de grupos que actúan como autores, instituciones, asociaciones, corporaciones, etc. La primera vez que lo citemos en el texto, escribiremos su nombre completo seguido de su abreviación. Por ejemplo, en cita narrativa, la American Psychological Association, aquí entre paréntesis, APA 2017, describe al siguiente, APA entre paréntesis 2017, solo el año. Cita parentética, ya va entre paréntesis todo, incluido el año, y luego la siguiente ya solo abreviado, APA, 2017, entre paréntesis. Aquí abreviado, acá lo ubicamos con todo. Dos autores en el mismo paréntesis. Enumere dos o más obras de diferentes autores que cita dentro de los mismos paréntesis en orden alfabético por el apellido del primer autor. Las citas deben ser separadas por el punto y coma. Ejemplo, varios estudiantes, entre paréntesis, punto, perdón, Rosmi, 1987, punto, coma, Piqué y Suárez, 1998, entre paréntesis, han demostrado. Eso es un ejemplo. Cita del mismo autor con diferentes años.
Son citas de un mismo autor, pero con un año diferente. Se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años, correspondiente separado por un punto y una coma. Aquí está el apellido, entre paréntesis los años, pero separado por un punto y una coma. El apellido, entre paréntesis los años, separados por un punto y una coma. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Cuando el texto se va a citar seguidamente de dos o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye el inicial, el nombre de cada autor para lograr diferenciarlos. Aquí está el nombre de cada autor, luego el año, luego el otro autor y luego el año. Lo tenemos que ubicar con el apellido para poder diferenciarlo. Citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente, principalmente en los libros, que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, en las citas se incluyen las dos fechas separadas por una barra oblicua. Menéndez, entre paréntesis, 2007, y la barra oblicua, 2019, entre paréntesis. Zambrano, entre paréntesis, 2022, la barra oblicua, entre paréntesis. Es todo lo que yo puedo indicar en lo que es las citas en normas APAS.